poco a las 6:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, a través de Radio CN, Radio 92.5, allá en el centro de República Dominicana, y a las 9 de la mañana a través de RTV de Canal 4, que vendría siendo como el WIPR de Puerto Rico. Allá es ¿verdad? El medio televisivo del gobierno de República Dominicana. Así que tuvimos la dicha ahí de convertirnos en analista internacional por primera vez en nuestra vida. Al regreso, vamos a entrar de lleno al análisis que tendrá que hacer la doctora Angie González en su segmento ya esperado por todos ustedes. Esto comenzó, así que usted no se desconecte. Damos gracias a Dios por la vida, y al regreso continuamos conversando en la edición de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, así estamos a la expectativa de lo que estará aconteciendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Al menos la juez presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, planteó que a las 10 de la noche se cumplirá con lo que establece la ley electoral de dar al menos la certificación de hasta ese momento de los que hayan obtenido la mayoría de votos. Durante el transcurso de toda la noche, medianoche y posiblemente madrugada, pues podría estar cambiando los resultados a medida vayan pasando las horas. Doctora Angie González, qué gusto tenerle, qué bueno que coincidamos en esta fecha histórica. Me da la impresión que en efecto lo que se está jugando en Puerto Rico y los Estados Unidos no es una elección más. El futuro, ¿verdad?, está prácticamente vislumbrándose a través de lo que puedan ser los resultados tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Sí, señor. Si bien yo siempre he creído que cada ejercicio electoral es un ejercicio serio, la realidad es que yo estoy votando hace 40 años y yo no recuerdo haber tenido una sensación de que las elecciones eran tan relevantes, que el resultado de unas elecciones podía hacer tanta diferencia de cara al futuro como lo vemos en estas elecciones. Y como yo he dicho anteriormente aquí en el programa, no me refiero solo al resultado de las elecciones aquí en Puerto Rico, sino más aún lo que pueda ser el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Así que les quiero exhortar a que vote. Solamente son las 12 del mediodía. Usted tiene hasta las 5 de la tarde.
vaya a su colegio de votación, no lo deje para última hora. Y vaya en orden, vaya en paz. Si usted tiene que celebrar los resultados o si tiene que lamentar los resultados de las elecciones, tenga cuidado en la calle y asegurémonos de que el manejo que vamos a hacer de lo que transcurra en esta tarde y esta noche lo podamos hacer en paz y en orden. Así que tenga cuidado con esos que ya están por ahí agitando las masas y diciendo que si gana tal o cual partido, pues esto fue que se robaron las elecciones y que entonces aquí va a haber que responder, ¿verdad? De alguna manera. No le haga caso a algunos que pueden estar agitando para que se den revueltas, ¿ok? Sobre cualquier cosa, mantengamos la paz, mantengamos el orden, porque ya desde mañana en adelante tenemos que volver a vivir todos juntos, no importa del partido que seamos, ¿ok? Así que vamos a tener mucho cuidado con la manera como manejamos nuestras emociones en el día de hoy. Doctora Angie, ¿sabe que mientras esperaba el turno esta mañana para poder tener la intervención a través de esta cadena de radio en República Dominicana, era impresionante el análisis histórico de la política dominicana que realizaban estos presentadores y cómo podían ir analizando, ¿verdad?, lo que había sido el resultado y el impacto que había tenido cada determinación a medida pasaba el tiempo. Y me da la impresión que aunque a veces peyorativamente nos expresamos de nuestros hermanos dominicanos, que, by the way, en la capital, San Juan, juegan papel importante en el desenlace de lo que pueda ser la elección del alcalde en esta ciudad. Yo pensaba, si al menos un 10% de todo lo que mis colegas dominicanos discutieron en esa profundidad de análisis de cara a este proceso electoral, yo creo que Puerto Rico estuviese más adelantado en ese proceso, dejando a un lado el fanatismo, dejando a un lado el sectarismo y realmente, ¿verdad?, poniendo los puntos sobre las IES respecto a la importancia de la elección, como usted lo menciona. Hoy usted tiene un interesante contenido, me llama la atención, quiero prestarle atención, adelante. Bueno, hoy yo quisiera que pudiéramos dedicar un ratito, ustedes saben que yo traigo mucho la óptica globalista para, ¿verdad?, para los temas que escojo en el programa, ya que en Puerto Rico básicamente no hay nadie hablando del globalismo, por lo menos no de manera consistente a través de un medio. Así que me gusta hacer esta aportación trayendo temas que no los va a escuchar en ningún otro lugar. Y entonces buscando hoy integrar además algo de una óptica pastoral, porque ustedes saben que además de psicóloga, pues yo también soy pastora. Decidí que de manera obligatoria tenía que compartir con ustedes la carta que en días recientes el ex arzobispo católico, ex nuncio apostólico de los Estados Unidos, el monseñor Carlo María Vigano, ahí lo tienen en pantalla. Él escribió una carta, una exhortación pastoral a los católicos, por supuesto, pero en algún momento de la carta también incluye a los creyentes protestantes. Y antes de pasar a eso, yo quiero mencionar brevemente, para los que no saben quién es Carlo María Vigano, es posible que los protestantes no estén tan al tanto de quién es él, porque realmente él es católico. Carlo María Vigano ha sido un líder dentro del catolicismo, ocupando diversidad de posiciones como arzobispo, como nuncio apostólico. Y Carlo María Vigano es una persona muy conocedora de política internacional, pero sobre todo muy conocedor del globalismo. Y Carlo María Vigano fue el nuncio apostólico que estuvo detrás de aquel proceso hace unos años en donde se fueron destapando unos escándalos de abusos sexuales de parte de
diferentes sacerdotes, obispos en la iglesia, de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y entonces él estuvo muy activo trabajando en levantar la evidencia y en destapar la verdad de lo que estaba ocurriendo con algunos de estos líderes católicos que estaban mal utilizando su autoridad y la confianza que la gente pone en ellos para acercarse a personas más vulnerables y abusarlos sexualmente, ¿ok? Quiero dejar bien claro que cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de una situación, unos eventos históricos, pero de ninguna manera yo estoy diciendo que los sacerdotes, que todos los sacerdotes abusan de sus feligreses, ¿ok? Y entonces, él es considerado, Carlo María Vigano, es considerado como uno de los principales críticos del Papa Francisco, y ustedes saben que aquí en muchas ocasiones anteriormente hemos mencionado que el Papa Francisco es el Papa más globalista de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, Carlo María Vigano en los últimos años ha estado asumiendo unas posturas públicas, ha publicado unas cartas, ha proclamado unos mensajes en donde él ha estado señalando la corrupción de la Iglesia Católica. Él ha estado señalando esta tendencia al globalismo de parte del Papa Francisco y la Curia Vaticana. Y entonces él fue cada vez más insistente, fue escalando, fue subiendo el tono de sus denuncias hasta que por fin él, junto con otros líderes católicos, empezaron a hablar de que el Papa Francisco no representaba verdaderamente a la Iglesia Católica y hasta empezaron a proponer un proceso para que el Papa Francisco fuera destituido. El resultado de eso es que se levantaron unas acusaciones de cisma. La acusación de cisma en la Iglesia Católica es una acusación de crear división en la Iglesia. Se levantaron entonces unas acusaciones de cisma contra el ex nuncio apostólico Carlo María Vigano, que culminaron con su excomunión. En este momento, Carlo María Vigano está excomulgado de la Iglesia Católica y eso ocurrió en julio de este año. Así que dicho eso, para que usted tenga una idea de quién es este líder del catolicismo, don Carlo María Vigano, y la relevancia que tienen las posturas que él asume con respecto a la política y específicamente la apreciación que él hace con respecto al globalismo, pues quiero que entonces ahora podamos ver, y esta carta es un poquito extensa, pero yo traté de recortarla, pero de verdad sentí que teníamos que enfrentarnos a la exposición completa de la carta de Carlo María Vigano y entonces irla comentando, ir viendo lo importante que es en este momento, desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva pastoral, mirar la política internacional desde la óptica del globalismo. Así que dice de la siguiente manera la carta de Carlo María Vigano. En esta próxima ronda electoral, dice él, al igual que en 2020 y en efecto mucho más aún, no estáis llamados simplemente a elegir entre dos candidatos que estén en dos bandos políticos diferentes y que a pesar de eso tengan en el corazón el bien común en el respeto de la Constitución y de la ley. No. En esta elección debéis elegir entre dos modos radicalmente opuestos de concebir el gobierno de vuestra nación. Estáis llamados a elegir entre la democracia y la dictadura, entre la libertad y la esclavitud. Y entonces cuando uno lee ese primer párrafo, uno dice, oiga, usted está siendo muy dramático en esta exposición y va, ¿verdad?, en armonía con lo que yo empecé diciendo. Nunca antes yo me había sentido
que estaba ante un proceso eleccionario que podía ser tan trascendental para la historia no de Puerto Rico, no de Estados Unidos, sino del mundo. Recordemos que Estados Unidos todavía sigue siendo la primera potencia mundial y que lo que ocurra en los Estados Unidos tiene impacto mundial, ¿ok? Entonces, él sigue diciendo en la carta, por un lado, tenemos a Donald Trump, quien a pesar de los graves problemas en sus posiciones, especialmente en materia de aborto y procreación asistida, tiene como objetivo el bien común y la protección de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Obviamente, la Iglesia Católica tiene una visión muy radical con respecto al aborto y a la reproducción asistida. Yo no estoy diciendo con esto que yo no, ¿ok? Yo suelo tener una visión con respecto al aborto muy similar a la de la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica, los católicos en los Estados Unidos le han criticado a Donald Trump que haya apoyado el que el aborto sea un tema que se decida por los estados, ¿ok? Que esa es la decisión que prevalece en este momento en los Estados Unidos, una vez que se derrota Roe versus Wade. Y entonces, por eso es que él menciona que Donald Trump, para los católicos, pues es una persona que en este momento tiene unas dificultades en términos de la apreciación con respecto al aborto, con respecto a la idea que tienen los católicos. Él sigue diciendo, en la América de Donald Trump, todo católico puede practicar su fe y educar a sus hijos en ella sin interferencias del Estado. Del otro lado, tenemos una candidata y un partido que promueve todo lo que se opone directamente a la fe y a la moral de la Iglesia Católica. En los Estados Unidos, sigue diciendo él, en los Estados Unidos de Kamala Harris, los católicos, pero también los protestantes, son considerados fundamentalistas que deben ser marginados y eliminados, y sus hijos son considerados propiedad del Estado, el cual se apropia el derecho de desviarlos desde una edad temprana, tanto en cuerpo como en alma. Y ahí Vigano está haciendo una crítica a esta política de la administración Biden-Harris, pero que también fue política de la administración de Obama, la visión demócrata de este liberalismo que se impone a través de las escuelas, enseñando a los niños una cultura, específicamente una cultura sexual, que va en contra de lo que pueden ser la cultura de los padres, la manera como los padres quisieran crear a sus hijos. Y entonces Vigano está diciendo, en la América de Donald Trump, los padres todavía pueden criar a sus hijos con respecto a sus valores y eso le es respetado, pero en la América de Kamala Harris eso no es así. Ellos visualizan que los niños le pertenecen al Estado en materia de educarlos, entiéndase, adoctrinarlos. Y sigue diciendo, los Estados Unidos de Trump pueden volver a ser grandes y prósperos. Los Estados Unidos de Harris están destinados a la invasión y a la destrucción de la moral, social y económica, la dictadura más feroz. Él dice, además, mirad vuestro país. Vuestras ciudades se han convertido en vertederos llenos de vagabundos y criminales, de traficantes de drogas y drogadictos, de prostitutas y ladrones. Vuestras escuelas son antros de adoctrinamiento y corrupción desde el jardín de infancia en adelante. En vuestros tribunales se absuelve a los criminales y se encarcela a los inocentes. Se persiguen nuevos crímenes ideológicos, mientras se tolera y se fomenta la ilegalidad. Y básicamente cuando nosotros miramos qué está pasando en algunos estados demócratas, como está ocurriendo en el estado de California, que en estos últimos 4 años el estado de California básicamente se ha destruido
y los deambulantes, los ilegales, los adictos, están llenando las calles, la basura, la destrucción que uno ve en estados como este. Recientemente yo hablaba con una persona que es familia mía y ha hecho su vida en el estado de Oregón, lleva 30 años en Oregón y es una profesional, es médico, se ha dedicado a la medicina durante todo este tiempo. Y ella me estaba diciendo, o sea, lo que está pasando en Oregón, desde la legalización de la marihuana medicinal y recreacional, es una cosa muy, muy lastimosa, porque el aumento en las adicciones, en las personas que deambulan, en el deterioro de lo que es la seguridad en las calles, ella dice que es una cosa impresionante, ¿ok? Entonces, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos bajo la administración del Partido Demócrata, la administración Biden-Harris. Sigue diciendo Viganó, en vuestros hospitales las corporaciones multinacionales gobiernan y vosotros sois sus conejillos de indias para ser exterminados o convertidos en enfermos crónicos para que seáis sus clientes perpetuos. Y aunque en esta carta él no menciona la pandemia del COVID ni las vacunas del COVID, pues sabemos, ¿verdad? Y por posturas que él ha asumido en otras comunicaciones, sabemos que él se está refiriendo a esto, a la manera como la Big Pharma sencillamente se ha apropiado de los médicos, de los hospitales, de los laboratorios, de los sistemas de salud, imponiendo unas directrices de qué es lo que hay que hacer y los resultados de eso han sido devastadores, ¿ok? En este momento de la historia de Occidente, y me voy a referir específicamente a los Estados Unidos, cuando más adelantos científicos y médicos nosotros tenemos, cuando más acceso a los servicios de salud nosotros tenemos en la historia, nosotros tenemos un aumento de mortalidad que las autoridades no quieren explicar. Nosotros tenemos un aumento de enfermedades, de los llamados trastornos del desarrollo en los niños, que están conectados a las decenas de vacunas obligatorias que los niños se tienen que poner desde el momento en que nacen. Y las compañías farmacéuticas lo que están haciendo es imponiendo vacunas y medicamentos que lo que hacen es crear, mediante efectos secundarios y adversos, otras enfermedades que convierten a los pacientes en enfermos crónicos, y entonces usted tiene que depender el resto de su vida de sus médicos, de sus hospitales, de sus medicamentos, y entonces ellos van a seguir ganando. Y Viganó señala eso, interesantemente, ya yo lo he mencionado aquí antes, en Puerto Rico, ningún candidato a la gobernación menciona este tema ni con una vara larga. Así que aquellos que han tenido la esperanza de que un nuevo gobierno nos va a proteger de una nueva pandemia, pues yo les insisto, no espere en eso. Estas son luchas que las tiene que seguir dando el pueblo, ¿ok? Sigue diciendo Viganó. Agricultores, ganaderos y pescadores son perseguidos y obligados a fracasar, mientras que las tierras son arrebatadas por corporaciones sin escrúpulos que las transforman en interminables sistemas fotovoltaicos y turbinas eólicas para alimentar sus centros de datos y granjas de servidores, donde recogen todos nuestros datos, vuestros movimientos, vuestras compras y vuestras preferencias políticas. De hecho, en la plataforma del Partido Independentista Puertorriqueño aparece en blanco y negro, búsquelo ahí, que el Partido Independentista Puertorriqueño, en caso de ganar, promete que va a estar estableciendo unos impuestos bien onerosos sobre todos los terrenos privados que no estén siendo utilizados para el cultivo. ¿Para qué? Para que entonces luego estos propietarios de estos terrenos entren en unas deudas con el Estado y el Estado confisque las fincas privadas. Sí, el Partido Independentista ya tiene una propuesta
para irle quitando los terrenos a la gente, ¿ok? Sigue diciendo Vigano, han llegado al extremo de manipular el clima mediante sofisticadas operaciones de geoingeniería y devastadores incendios para hacer creíble el fraude del calentamiento global e imponer la transición verde, el aumento del precio de la energía y los coches y motocicletas eléctricas. Y todo ello se hace sobre la base de evidencia que consiste en mentiras sin ninguna prueba científica, pero que se propagan con la colaboración servil de los medios de comunicación del régimen, siempre dispuestos a tildar de conspiranoicos a cualquier disidente. Y yo sé que muchas de las personas que en este momento nos están escuchando se están sintiendo identificados porque solo por haber buscado información y darse cuenta de que lo que está pasando es contrario a lo que dicen los medios corporativos, Vigano le llama a los medios de comunicación del régimen, pues entonces solo porque nos damos cuenta de que lo que nos están diciendo no es verdad, entonces nos ponen el sello de conspiranoico. Vigano sigue diciendo, pero lo que hasta ayer se descartaba como resultado de teorías conspirativas, ahora lo admite el propio gobierno. Sí, porque todas aquellas cosas que nos dijeron que eran teorías de conspiración con respecto a la pandemia, ya el gobierno aceptó que estas cosas están ocurriendo. El CDC ha hecho admisiones, la FDA ha hecho admisiones en otros países, en Europa en particular, las demandas que se están levantando contra farmacéuticas, muchos han tenido que admitir, ¿verdad? Las vacunas, por ejemplo, que se han tenido que retirar del mercado, ahora resulta que sí, que en efecto los conspiranoicos tenían razón. Vigano sigue diciendo, te quitan la luz del sol, te envenenan sembrando nubes, inundan tus pueblos y tus campos con huracanes mortales, matan tu ganado y secan tus cosechas con sequías inducidas e incendios devastadores. Pretenden controlar todo el sector alimentario para obligarte a comer solo lo que ellos te ponen a disposición. Para eso es que Bill Gates está comprando la cantidad de terrenos agrícolas, siendo en este momento el mayor propietario de terrenos agrícolas de los Estados Unidos, para entonces establecer ahí granjas fotovoltaicas, granjas de insectos, de donde entonces se deriven las proteínas de insectos para elaborar en laboratorios diferentes tipos de alimentos que son lo que ellos van a poner en nuestra mesa. Y sigue diciendo, pretenden controlar todo el sector alimentario para obligarte a comer solo lo que ellos te ponen a la disposición. Es lo que exige la Agenda 2030, impuesta sin votación alguna por las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Él sigue diciendo, en estos 4 desastrosos años de la administración Biden-Harris, hemos tenido una marioneta en la Casa Blanca y una vicepresidenta corrupta e incompetente que nunca ha dejado de mentir y engañar a los votantes sobre su pasado y su futuro. O sea, cada vez que yo leo a Vigano, yo me doy cuenta de que este es un hombre sumamente valiente y que ha estado dispuesto a enfrentar las consecuencias que sea por proclamar lo que él entiende que es la verdad, ¿ok? Y de hecho, pues las consecuencias han sido extremas. En este momento ya está hasta excomulgado de la Iglesia Católica. Él sigue diciendo, el poder lo maneja el Estado profundo criminal, cuyos nombres y rostros ya conocemos, que es responsable de la destrucción de su gran nación. Y cuando él se refiere a su gran nación y nos habla a nosotros es porque pues él no es norteamericano, él es italiano. Y sigue diciendo, y para que la crisis no tenga fin, se abren continuamente nuevos escenarios de guerra en conflictos que en realidad nadie quiere, salvo quienes se lucran enormemente con ellos, sacrificando vidas humanas y comprometiendo la estabilidad internacional. Dice Vigano, ustedes han visto de lo que han sido capaces los demócratas, es decir, la extrema izquierda progresista, en 4 años. Imaginen lo que serán capaces de hacer si en lugar de los numerosos suplentes de Biden es elegida su vicepresidenta en el fraude más escandaloso e inimaginable
con su séquito de ministros LGBTQ+, rigurosamente progresistas, vendidos a China o al Foro Económico Mundial, patrocinados por George Soros o Bill Gates, manipulados por Barack Obama y Hillary Clinton. En ese momento, queridos católicos estadounidenses, no solo tendrán que ir a otro meeting como le gustaría a Kamala para decir Cristo es el Señor, porque decir eso será considerado un discurso de odio y rezar frente a una clínica de abortos un acto de terrorismo. Vigano está haciendo referencia a un meeting reciente en donde Kamala Harris estaba hablando a su gente y una persona desde el público gritó: Jesús es rey. Y Kamala Harris lo que contestó fue: parece que tú estás en el meeting equivocado. ¿Ok? Y entonces, obviamente, esas son cosas que la prensa corporativa no te las va a comunicar porque la prensa corporativa está cargando al hombro a Kamala Harris y al Partido Demócrata. ¿Ok? Y entonces, él está diciendo, si Kamala Harris gana, la persecución contra los cristianos va a ser feroz. No lo dude. ¿Ok? Y entonces, él dice, entonces proclamar que Cristo es el Señor, dice él, será considerado un discurso de odio, y ya en los Estados Unidos y también en Puerto Rico se han presentado diferentes iniciativas para tratar de tipificar el delito de discurso de odio, ¿ok? Lo cual sería criminalizar la libertad de expresión. Pero entonces él dice que también sería un delito rezar frente a una clínica de abortos y que esto sería considerado un acto terrorista. Pero es que en Estados Unidos ya hay muchos estados donde eso está ocurriendo y no te permiten ni siquiera estar en pie, rezando en silencio en tu mente frente a una clínica de abortos. De hecho, en Canadá, todos los años, muchas personas están siendo arrestadas por rezar frente a una clínica de abortos. Él sigue diciendo: no piensen que estas son hipótesis remotas. Allí donde la izquierda progresista toma el poder, instaura la dictadura más viciosa, antihumana y anticristiana que la humanidad haya conocido jamás. Y sabemos que cada vez que la izquierda ha llegado al poder, nunca ha sido por la vía democrática. Y entonces Vigano está implicando que el Partido Demócrata llega al poder, o por lo menos en pasadas elecciones ha llegado al poder, mediante fraude. La realidad es que el sospechado fraude de las elecciones de 2020, sobre el cual se ha levantado muchísima evidencia, es una realidad. La evidencia sobre el fraude de las elecciones pasadas está disponible. Lo que pasa es que los tribunales se negaron a ver los casos. Una de las cosas que Trump ha dicho en sus diferentes mítines de campaña es que si él llega de nuevo a la presidencia, él va a reactivar la investigación del posible fraude de las elecciones de 2020. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si en estas elecciones tenemos unas elecciones limpias en los Estados Unidos. Pero ya están llegando diferentes informaciones, y estos son videos que yo he visto a lo largo de esta semana, de personas, por ejemplo, que llegan a los centros de votación, se paran frente a la mesa donde están los oficiales y solo dicen: mi nombre es fulano de tal y esta es mi fecha de nacimiento y yo no tengo ninguna identificación, y se le permite votar. ¿Ok? También ocurrió una situación, creo que fue en Oregón, donde se le prendió fuego a unos buzones donde habían papeletas. También ocurrió otro incidente, creo que fue en California, donde un camión que transportaba papeletas, se le cayeron unas cajas con papeletas y unas personas que iban manejando detrás de ellos se detuvieron, recogieron las cajas, y ellos grabaron el momento en que ellos fueron entonces a un cuartel de la policía
a entregar las cajas de las papeletas, obviamente porque ellos querían dejar claro que ellos no estaban participando de ningún delito. Mutilar o robar papeletas que contienen votaciones es un delito en los Estados Unidos, ¿ok? Digo, y en Puerto Rico también, ¿ok? Así que sí, ya la semana pasada se ha estado moviendo evidencia por las redes sociales donde estamos ya levantando cuestionamientos acerca de la pureza de este proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces sigue diciendo Viganó, Donald Trump y Kamala Harris no estamos hablando de dos visiones un poco diferentes, pero que forman parte del habitual tira y afloja político. No, estamos hablando de dos mundos diametralmente opuestos e irreconciliables en el que Trump lucha contra el Estado profundo y se compromete a liberar a Estados Unidos de su control. Mientras que en el lado opuesto tenemos a una candidata corrupta y chantajeada, una parte orgánica del Estado profundo que actúa como un títere en manos de belicistas como Barack Obama y Hillary Clinton, de autoproclamados filántropos como los criminales George Soros y Klaus Schwab, o de los personajes como Jeffrey Epstein y Sean Combs, o sea, Diddy Combs. Su programa es el de la izquierda global, el Foro Económico Mundial, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates y en última instancia el programa de Vanguard, BlackRock y State Street. Su agenda está dictada por la oligarquía financiera que controla a la humanidad en detrimento de los pueblos, una élite que opera no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Australia, Europa y donde quiera que la política esté secuestrada por sus fondos de inversión y sus organizaciones pseudo-humanitarias dedicadas a la destrucción de la civilización occidental. Y aquí, por supuesto, él está haciendo alusión a lo que es la Organización de las Naciones Unidas y todos sus organismos especializados. Él sigue diciendo, detrás de esa gente, a estas alturas ya deberíamos saberlo, hay gente entregada al mal, unida por el odio satánico contra nuestro Señor Jesucristo y contra los que creen en Él, principalmente contra los fieles católicos. Queremos que Cristo reine y lo proclamamos con orgullo. Cristo es Rey. Quieren que reine el anticristo, cuya tiranía está hecha de caos, guerra, enfermedad, hambruna y muerte. Y cuanto más aumentan las emergencias y las crisis planificadas y creadas por la élite globalista, más tiene esa élite un pretexto para imponer nuevas limitaciones, nuevas restricciones de derechos fundamentales y nuevos controles sociales. Así que Viganó está bien claro de que, y yo le doy gracias a Dios porque una persona de la talla de Carlos María Viganó, que ha sido un embajador en diferentes naciones, que es un líder no solamente cristiano, sino también conocedor de política internacional. A mí me encanta ver que personas de este tamaño explican todo esto, porque desde esta silla la doctora Angie González lleva unos años explicando todas estas cosas y todavía a estas alturas es una cantidad impresionante de cristianos que siguen diciéndonos que estos son teorías de conspiración, que nosotros estamos equivocados, que nosotros estamos tripeando en ketchup, ¿ok? La realidad es que esto es lo que está ocurriendo en este momento en materia de política internacional y al final esto es solo la guerra entre Dios y Satanás, la guerra entre el bien y el mal que se desata en el escenario político. Una guerra espiritual que nosotros no podemos ver directamente en el mundo espiritual, pero sí la podemos ver en el mundo que se materializa aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en el mundo, a través de los líderes políticos, de los líderes de las organizaciones internacionales, de los líderes de las grandes corporaciones. Sí, esto es una guerra espiritual. Entonces sigue diciendo Viganó,
Joe Biden, el actual presidente, y él dice presidente así entre comillas, todo el mundo sabe que Biden vive en la playa, ¿ok? Él ha estado en unas eternas vacaciones. Joe Biden, el actual presidente, es un sirviente de la élite subversiva y ampliamente chantajeable por los escándalos y crímenes cometidos por él mismo y también por su familia, empezando por su hijo Hunter. Todos los crímenes que han cometido en Ucrania. Su vicepresidenta Kamala Harris está igualmente subordinada al mismo Estado profundo y el Partido Demócrata, al que ambos pertenecen, es la expresión de la ideología progresista que plaga a todos los partidos de la izquierda global. El candidato Donald Trump, si bien asume algunas posiciones críticas serias con las que un católico no puede estar de acuerdo, representa para nosotros, queridos fieles estadounidenses, en este momento histórico específico, la única opción posible para contrarrestar el golpe globalista de la izquierda progresista y que la izquierda progresista está a punto de implementar de manera definitiva, irreparable y con daños incalculables para las generaciones futuras. Sigue diciendo Viganó, votar por Donald Trump significa distanciarnos firmemente de una visión anticatólica, anticristiana y antihumana de la sociedad. Significa frenar a quienes quieren crear una distopía infernal, aún peor que la anunciada por George Orwell. Y significa también, no lo olvidemos, darle nuestro voto de confianza para que el presidente Trump sepa que el voto masivo de católicos y cristianos que lo llevó al regreso a la Casa Blanca debe convertirse en la premisa de un compromiso más incisivo para la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de la familia tradicional, del derecho de los padres a educar a sus hijos y con la defensa de la fe cristiana y de la identidad de la nación. Sigue diciendo, repito, la elección es entre un presidente conservador, quien está pagando literalmente con su vida su lucha contra el Estado profundo, y un monstruo infernal que obedece a Satanás. A él se refiere a Kamala Harris. Para un católico no hay duda, votar por Kamala Harris es moralmente inadmisible y constituye un pecado gravísimo. Tampoco es moralmente posible abstenerse porque en esta guerra declararse neutral significa aliarse con el enemigo. La gente de todo el mundo está empezando a comprender la amenaza que se cierne sobre su futuro y el de sus hijos, y ustedes, los estadounidenses, también lo han comprendido. Pero aunque esta vez será más difícil para el Estado profundo repetir el fraude de 2020, y Vigano está convencido de que hubo fraude en 2020, dice, no piensen que resignará a ser derrotado tan fácilmente. Preparémonos pues para evitar que los posibles atentados y escenarios de guerra civil se utilicen para imponer la ley marcial y nuevas restricciones después de los atentados contra su vida de los que el presidente Trump escapó providencialmente. Termina diciendo, pero no olvidemos, queridos fieles, que las energías humanas por sí solas son impotentes ante este despliegue infernal de fuerzas. Proclamamos que Cristo es Rey, lo que significa que nuestro Señor debe volver a reinar. Y la primera manera de hacerlo reinar es obedeciendo su santa ley y viviendo en su gracia. Dejemos que Cristo reine en vuestros corazones, en vuestras familias y en vuestras comunidades y en todo Estados Unidos de América. Ese es el único camino hacia la paz, la armonía y la prosperidad de nuestra nación. Piensen en cuántos católicos hay en Estados Unidos. Voten sin vacilar y recen para que nuestro Señor ilumine a los ciudadanos estadounidenses en su elección y conceda la victoria a quienes al menos no tienen problemas en proclamar que Cristo es el Señor. Que Dios los bendiga a todos. Carlo María Viganó, arzobispo, exnuncio apostólico de los Estados Unidos de América. ¿Qué te parece, Rafa? Espectacular. La gente reaccionando atento ¿verdad? Al discurso
pastoral que ha dado a través de esta carta. Incluso compartimos un poco de la información de él para aquellos que estuvieron preguntando sobre quién era ¿verdad? Carlos María Vigano. Al día que estamos hablando, doctora Angie, el escenario de él, o sea, ese proceso de ser excomulgado, ¿cómo queda su ejercicio ministerial? Un hombre con una vocación ante ese panorama. ¿Ha expresado qué planes tiene, qué ha estado haciendo posterior fue excomulgado? Mira, yo realmente lo desconozco y yo pues ¿verdad? me confieso bastante ignorante de estos procesos de la Iglesia Católica. Así que, ¿qué está haciendo él ahora específicamente? No le sé decir, pero creo que Vigano, pues ahora que no tiene nada que perder, pues probablemente va a ser más enfático, más verbal, si de hecho ya lo ha sido de manera muy atrevida. Y creo que los cristianos, y ahora quiero hablarle específicamente a los protestantes, yo sé que los católicos no tienen ningún problema en seguir las comunicaciones de un exnuncio apostólico, porque era católico, ¿no? Digo, es católico, él sigue siendo católico. Pero le hablo específicamente a los protestantes. Yo creo que la visión político-pastoral de Carlos María Vigano es una óptica que los cristianos todos, sean o no sean católicos, deben considerar. Él ha hecho varias comunicaciones a lo largo de los últimos años girando en torno a estos temas del globalismo, y usted solamente se sienta en su computadora y pone en su buscador mensaje Carlos María Vigano o cartas Carlos María Vigano, puede poner específicamente elecciones 2024 y le va a salir esta, pero también él ha hecho otras comunicaciones relacionadas con la pandemia de COVID, con el globalismo. Búsquelo, léalo, porque Vigano, buen conocedor de política internacional y de agenda globalista, logra hacernos una conexión con el argumento bíblico, que me parece que es algo que todos los cristianos deberíamos analizar. Así que búsquelo y oriéntese, ¿ok? Si usted todavía no ha votado, pues quiero que sepa que cuando vaya hoy a su caseta de votación, por primera vez vamos a tener una papeleta para escoger de manera simbólica nuestro presidente de los Estados Unidos. Usted va a tener una papeleta donde va a poder votar por Donald Trump o por Kamala Harris, ¿ok? Y yo le recomiendo, sobre todo a los que son cristianos, que usted considere esta información que acabamos de discutir aquí. La votación que nosotros los puertorriqueños hagamos por Trump o por Kamala Harris no va a tener un peso electoral, o sea, no se va a contabilizar, pero va a ser bien importante a los efectos de dejarle saber a los Estados Unidos dónde está posicionado el favor del pueblo puertorriqueño en términos de su visión política y su visión de valores, ¿ok? Porque nuestra visión política y los candidatos que nosotros escogemos tiene que ver con nuestra visión de mundo, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con aquellas cosas que nosotros adjudicamos como importantes, ¿ok? Le dejo saber entonces también a los que van a emitir su voto en el día de hoy, pues no piense que porque este voto que hagamos por Trump o por Kamala Harris no va a ser contabilizado en las elecciones de los Estados Unidos, va a decir, ay, yo voy a echar esta papeleta hacia el lado. Es un vehículo de expresión. No renuncie a los espacios de la expresión de su voluntad. Vote en esa papeleta presidencial. Vote en las demás papeletas. Vamos a tener una vez más otra consulta relacionada al estatus. Vote en ella y no diga, ay, pero es que cuántas consultas sobre el estatus se han hecho y nunca se resuelve nada, pues yo no voy a votar en esa papeleta. No haga eso. No renuncie a los espacios que se le conceden a usted para que exprese
su voluntad en un proceso democrático. Vote en la papeleta del estatus. Y por supuesto, vote en las otras 3 papeletas, la de la gobernación y comisaría residente, la municipal y la legislativa. Y cuando vaya a votar, piense primeramente en las implicaciones que su voto puede tener sobre su fe, sobre sus valores, sobre sus derechos constitucionales. Porque aquí, y ya lo hemos visto en programas anteriores, hay partidos que le están diciendo a usted con toda claridad que si usted le da un voto a la alianza del PIB y Victoria Ciudadana o al Partido Popular Democrático, ambos le han dicho al país en blanco y negro, por escrito, en sus plataformas de gobierno, que usted va a estar votando en favor de adelantar la agenda globalista en Puerto Rico. Así que tenga cuidado, el ejercicio del voto es bien importante. Usted decide no solo lo que va a pasar en los próximos 4 años, usted decide lo que puede pasar mucho más a largo plazo, porque hay algunos cambios que ocurren a nivel político en 4 años que luego, más adelante, no los vamos a poder revertir. Bueno, doctora, nos quedan unos 6 minutos de esta edición. Hablando de Puerto Rico, pues la orden del día son los retrasos en las filas, toma por sorpresa, aunque se había discutido que iba a haber más de una máquina en aquellos centros de votaciones donde la matrícula de participantes iba a ser grande. Al parecer no han tenido máquinas de repuesto, máquinas se están dañando, en lugares se están yendo la luz. La lluvia complica un poco la cosa, en algunos lugares colándose la gente, incluso el señalamiento de algunos políticos que no han dado cátedra de respetar el orden han llegado y se han estado también ubicando en posiciones privilegiadas. Me parece, no sé si usted coincide conmigo, que va a ser una jornada, además de mojada, bien larga. Sí, sí. Oye, en la primaria llovió también. Llovió en diferentes lugares, pero llovió. Yo creo que... Revístase de paciencia usted Sí, cuando vaya. eso iba a decir. Igual, yo no tuve tiempo de votar en la mañana. Yo creo que es importante que usted vaya Y con ahora. expectativas realistas, tenga paciencia, vaya con una sonrisa en los labios, aprenda a hacer chistes de todo lo que esté pasando, porque pudiéramos tener una tarde bien larga. Así que recuerde que si usted está en los predios de la escuela donde usted tiene que votar a las 5 de la tarde, aunque salgan de allí a las 10 de la noche, Cierto. a usted le van a honrar el que usted pueda votar. Así que no lo deje para última hora, llegue con tiempo a su colegio de votación, vaya con paciencia y luego salga corriendo, métase en su casa y prende el televisor para que usted se entere de lo que esté ocurriendo en este proceso. Qué bueno que hace ese énfasis, porque en efecto se ha estado puntualizando. Si coinciden las 5 de la tarde, usted no se movilice, porque tienen que honrarle su ubicación. Usted puede estar enviándonos, va a haber la oportunidad de llamar en algún momento de la programación de TIVA al número que ya está disponible siempre, cuando producción lo indique en el horario específico. Pero sí puedo mencionar, alguna gente ya nos está mandando fotos de cómo se están encontrando los lugares, pero sí hay una información valiosa, doctor Angie, que me gustaría mencionarlo. Anote este número, que es el 787-665-3233. Ese número la Comisión Estatal de Elecciones lo está proveyendo, porque si usted envía un mensaje de texto, y podemos hacer esa prueba, doctor Angie, a ver si es cierto, dice: elector, escríbenos tu número electoral por mensaje de texto a este número que acabo de mencionar. Ahí está, gracias producción. Y le van a indicar el colegio correcto de votación. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas personas que cambiaron de domicilio, la información no se ha actualizado en el sistema y están llegando al colegio que le corresponde, pero no están apareciendo en las listas de ese precinto.
y les están indicando que regrese al anterior. Le ha pasado a mucha gente. Así que anote ese número si usted me está escuchando, no nos está viendo, nos está escuchando por TIVA Radio 1520 AM o por alguna plataforma de la familia de TIVA Network. Anote ese número en pantalla, 787-665-3233. Envíe su número electoral y le va a salir la información del colegio donde correctamente debe participar. Pastora, ha llegado el momento de cerrar con broche de oro esta edición, al menos la de Actívate al Mediodía. Ahí tiene la oportunidad para que pueda enviarle un mensaje. Todavía hay mucha gente que no ha podido votar. Mucha gente nos está escuchando en las filas de votación. Se están enterando de lo que estamos aquí hablando. Mensajes para ellos. Asista a su colegio de votación, emita un voto responsable. Sea serio en la decisión que usted va a tomar en el día de hoy. Que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias, doctora Angie. Ahí están los números en pantalla para que usted haga contacto con la doctora Angie González para consultas pastorales y psicológicas. 787-613-5908. Cuando regresemos el próximo martes, doctora Angie, ya tendremos gobierno preliminarmente elegido que tomará funciones el 2 de enero. Usted reaccionará a eso. A las 2 de la tarde, en vivo, aquí estará la licenciada Ada Nora Enríquez con su edición contundente en vivo. Oportunidad para que usted llame. Estaremos hablando con algunos candidatos de manera independiente que nos den respuesta de lo que está pasando. Se le ha enviado comunicación a gente involucrada con el proceso para que también reaccione. A las 4 de la tarde, edición en vivo, Yo Tengo Una Voz. Angelito y Olguita también estarán. Y vaya usted a la página de TIVA, manténgase conectado porque va a haber una edición especial cerca de las 10 de la noche para que usted tenga conocimiento de los resultados, ¿verdad?, al momento de ese horario tan importante. Hacemos nosotros una breve pausa. Regresamos a las 2 de la tarde con Contundente. Usted quédese conectado a la programación de Actívate al Mediodía y de Activa TV. Buen provecho y nos vemos en una hora. TIVA TV y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa. WRUA-TV, Fajardo, San Juan. WSJNC de San Juan. WINMCD, Arecibo. WQSJCD, Quebradillas, Rincón. WSTNLD, Isabela, Mayagüez. WUSPLD, Ponce.